Yo soy la tía de Tony Lu. Tú sos la tía de Tony. Y la tía de... Bueno, claro, y tía abuela de Mónica. Sí, la tía abuela de Mónica, y Mónica es la hija de Tony, De Tony. mi sobrina Ana Laura. Ahí va. Y bueno, Bueno. no sé por dónde arrancar porque tendría muchas cosas para preguntar. Pero por ubicarme, acá. Esta es la iglesia, Esa es la iglesia menonita de la Floresta. que suena medio parecida a la de Luis Maya de Buenos Aires, que es de la ¿La Floresta. cual? La de Buenos Aires se llama... Se llama Floresta también. Floresta. Pero esta es la Floresta porque es el barrio La Floresta. Ah, Iglesia menonita La Floresta. ¿y esta iglesia hace cuánto está acá? A ver. Yo te voy a decir cuánto hace que yo fui Bueno. bautizada como primer miembro de la iglesia menonita del Uruguay. No había menonitas acá. Un día llegaron un matrimonio de un profesor de inglés a enseñar inglés supuestamente, pero era misionero. ¿Viste? ¿En qué año fue? Norteamericano. Y buscaba alumnos de inglés. Y Ajá. un amigo mío, yo en ese tiempo trabajaba en la compañía Philips del Uruguay, que ya no existe más. Entonces, mira, tengo un profesor de inglés que enseña inglés, ¿no querés? Pues yo que necesitaba inglés en aquel tiempo. Estoy hablando hace muchos años. Y entonces empecé a relacionarme con él como profesor, pues descubrí que era pastor. Como hacen muchos, ¿no? Cuando están empezando a evangelizar, ¿viste? Pues estoy hablando de hace 65 años. Así se empezaba, ¿no? En aquel tiempo. Supongo que ahora también, ¿no? Entonces él me invitó a darme clases de inglés para ayudarme a hacer las cartas de correspondencia en inglés y eso, ¿verdad? Yo he estudiado un poco inglés, 4 años de inglés, a veces. Y él yo vi que me sentábamos en el escritorio de él y había... ¿Te interesa algo? ¿Qué es eso? Una Biblia, me dijo. No me interesa la Biblia, ¿no? Y ahí empezó el tema de la Biblia y de la fe y todo eso. Porque tú sos Rindiski de apellido. Rinzinski, se Rinzinski. dice, a ver, decirlo bien. Rinzinski. Es un Rinzinski. apellido ruso, Como... hasta judío te puedo decir. Rinzinski. Mi papá era de origen judío, pero mi mamá era católica, ¿no? Ajá. Entonces él, ¿qué te estaba diciendo? De que conociste a tu profesor de inglés que era Bueno, pastor. entonces me empezó a hablar de la Biblia. ¡Fua! Cuando le digo que yo quería, que me interesaba la Biblia, porque nunca la había leído la Biblia. ¿Y cómo se llamaba el pastor? Jaime Martín, James Martin. Él vino a Uruguay enviado como misionero con él, con la posibilidad de enseñar inglés y formar relaciones con gente que quisiera estudiar inglés, ¿verdad? Pero te estoy contando demasiados detalles, después abreviamos, ¿no? Entonces ahí vos te conociste con la gente de la iglesia, o sea, conociste los Yo menonitas. fui la primera que bautizaron. La primera uruguaya, digamos. Claro, claro. Porque ahí ya habían llegado los menonitas de Alemania Alemanes, seguro. en colonias. Pero todavía no había nacido ninguno acá, creo. Ahora ya los menonitas alemanes son menonitas uruguayos de origen alemán, ¿no? Sí. Pero eso en Montevideo fue eso que me estás contando. No, ellos vinieron, creo que primero, sí, vinieron un poco en Montevideo, pero después compraron chacras. Ujú. Están en el interior del país, ¿viste? Sí. En varios departamentos, sobre todo en los más al sur, ¿viste? Y vos después te compartiste, digamos, tuviste una experiencia de fe y te hiciste miembro, ¿ya era de esta iglesia o de otra? No, esta iglesia ni Es existía nueva. todavía. No existía nada. Estaba la casa de los Martín allá en La Unión. Ujú. ¿Conoces La Unión? Sí, soy de la Unión, sí. En la calle José Cabrera estaba la casa de los Martín, que era un matrimonio con sus 4 hijos, 4 hijos, el más chico era un bebé todavía, ahora son todos casados con hijos. Y de este lado está el colegio. Hay un colegio acá, Cristian. Al otro lado, el fondo. Pero allá era, mira, el seminario empezó en la calle Vilar de Bo. No. La calle Vilar de Bo es cerca de donde yo vivía. Casualidades que no son casualidades de la vida, ¿viste? Yo vivía allá cerca. Y el seminario empezó allá. Y allá yo empecé a ir y el director, que era un canadiense, casi uno de los primeros menonitas de Norteamérica que vino a... ¿Quién era? ¿Miller? No era Miller. Miller era el yerno de él. Era Nelson Leigh Wheeler.
que vino a formar un seminario para Argentina y Uruguay. Los evangélicos menonitas que había ya en Argentina y Uruguay. Y él se enteró que yo sabía inglés porque había estudiado ya varios años, había trabajado como secretaria de inglés. Me invitó a ser secretaria de él. Entonces, después de mi trabajo en Philip, iba a ser secretaria de él. Me dictaba las cartas a máquina. No sé cómo las escribía porque hacía pocos años que había. Pero él me aceptaba todo y firmaba sin leer. Wow. Y fue mi primer, digamos, era anciano ya, más o menos, ¿no? Después los descendientes de él vinieron como misioneros a Uruguay. Entonces, allá se formó la primera iglesia, en el barrio Bellavista, donde yo casualmente vivía. Las casualidades de la vida, ¿no? Que no son casualidades. Yo creo que hay algo previsto ya, pero no. Bueno. Entonces me empecé a encaminar entendí lo que era convertirse. Porque yo era católica en ese tiempo. Yo era católica. Había tomado la primera comunión, todas esas cosas, ¿no? Entonces entendí lo que era convertirse, pero fui cambiando en mi versión de lo primero que entendí, ¿te das cuenta? Claro. Y entonces me bautizaron y estudié. Y así fui compenetrándome, vinculándome con la iglesia, con el nuevo grupo menonita de misioneros de Estados Unidos que vinieron a Uruguay. Ya estaban los alemanes, pero ellos vinieron a abrir nuevas congregaciones con gente uruguaya, ¿no? Pero estos estadounidenses también se vinculaban con los alemanes que ya estaban acá. Eran la misma iglesia, o sea, aunque no era la misma denominación, ¿o no? Si yo me vinculaba. No. Si los norteamericanos y los misioneros estos venían a hacer... En ese tiempo yo no me daba cuenta mucho, porque yo estaba relacionada con el misionero porque era profesor de inglés. Claro. Después me enteré que era misionero y después seguí siendo como discípula de él y todo eso, ¿no? Pero después, además de discípula, era ayudante, porque él fundó una iglesia en la Unión. Te estoy contando demasiadas cosas, pero vos elegís. Él fundó una iglesia en la Unión, en el barrio de la Unión, ¿verdad? En ese tiempo, a mí nunca me enseñaron que una mujer no puede ministrar, ¿viste? En otras iglesias se enseñan que la mujer no. Yo nunca aprendí eso. Entonces, cuando él no estaba, me ponía a mí para predicar. Yo empecé a estudiar la Biblia con él. Fui al seminario ahí en la calle Villadero. Y ya me colocaron como ayudante para abrir misión, ¿viste? Íbamos a los barrios, él me venía a buscar a mi casa, me llevaba a los barrios y ahí empezamos. Salimos con una carpa. Me decía, tú levantá la mano. Entonces, tú haces levantar la mano a la gente, como se usaba, ¿no? Levantaba la mano. Te respondieron, ¿viste? Te respondieron. Y así ayudé a formar la iglesia menonita en el Uruguay, en distintos pueblos, ¿no? En La Paz, en barrios diferentes, ¿no? En otras zonas de Montevideo, ¿no? ¿Y en qué año estudiaste en el seminario? Yo estudié, me bauticé en el 56 y justo se abrió el seminario, allá, en la calle Villadero. Y yo estudié, no solamente tomé clases, al mismo tiempo trabajando como secretaria, y al mismo tiempo siendo secretaria en inglés para el director. Así que me vinculé muy pronto con la iglesia menonita, ¿no? Y después el seminario se mudó para acá. ¿Quién? El seminario menonita. ¿Se mudó para este predio? No, estuvo allá en y después se mudó ese edificio que hay adelante de todo. Ahí era. ¿Dónde es el colegio ahora? Ese era el seminario. Ajá. Y ahí se empezó a tener una sala grande ahí adelante. Y ahí se empezó el primer lugar de reunión, digamos, de acá de la región, ¿no? Y los menonitas, los menonitas norteamericanos tenían una forma distinta, una comprensión teológica diferente a los alemanes, o era sintonizado? Bueno, eran de habla inglesa, ¿viste? No hablaban mucho alemán, yo tampoco hablaba nada de alemán, pero ellos tuvieron que aprender, los alemanes tuvieron que aprender el español. Entonces, no sé si era los estadounidenses también aprendieron español. Yo estaba relacionada con ellos, ¿no? Ajá. Era de la misma iglesia. Y poco a poco fui aprendiendo qué era ser menonita, ¿no? Entonces estudié en el seminario allá primero un poco,
Pero después me mudé para un lugar cerca de acá, en calle Las Violetas. El seminario estaba ahí en el frente, donde te digo, ¿no? Y entonces ahí seguí yendo, seguí asistiendo y acompañaba a los misioneros a empezar con una carpa, a empezar grupos nuevos en La Paz, en Las Piedras, en Sauce. Ayudé en la formación de la Iglesia Menonita del Uruguay, ¿no? ¿Tenían un trabajo en el barrio Borro? Sí, sí. Ahí iba Daniel Miller ahí sobre todo. Ah. ¿Oíste hablar de Daniel Miller? De Miller, sí. ¿Cómo era el trabajo en el Borro? El Borro era un trabajo de servicio social y también de iglesia. Se formaba iglesia y se hacía servicio social de todas clases. Yo iba mucho allá también. No había mucha gente uruguaya que fuera creyente, ¿no? Que tuviera interés en compartir el evangelio, ¿no? Pero tuve buenos profesores. Daniel Miller era profesor del seminario nuestro también. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? ¿Del seminario de acá era ecuménico? ¿Era solo para los menonitas? No era solo para los menonitas. Era atendido por menonitas, pero también, por ejemplo, tuvimos a Emilio Castro como profesor. ¿Sabes quién es Emilio Castro? Y a Miguel Brum como profesor. Miguel Brum terminó siendo el tío de una sobrina mía, porque mi sobrina se casó con el sobrino, o con el, a ver cómo era, un pariente de Miguel Brum, ¿no? Y por eso, ahora mi sobrina, ¿cómo las vueltas que dan? Mi sobrina nació acá en Uruguay, pero se fue con su familia a Brasil. Y ahora volvió ella, Mónica Brum, hija de Tony. De Tony, que es sobrino de Miguel. Bueno, así que estamos relacionados con los metodistas hace mucho. Y tuve muchos buenos amigos metodistas. Cuando yo empecé en el Uruguay era la única, porque los alemanes no hablaban mucho español todavía, y yo no hablaba el alemán. Entonces, mis primeros amigos, mis primeros compañeros en las actividades de la iglesia eran los metodistas, los valdenses, los luteranos. Éramos, ¿cómo te voy a decir? Interdenominacionales, no existían los menonitas. Entonces, por eso yo nunca me hice muy fanática. Tengo ahí, después te voy a mostrar algunas conclusiones que yo tengo hoy día, porque no quiero dejar de ser menonita, porque me convencí de que hay razones por las cuales, de fe, por las cuales yo no quiero dejar de ser menonita, pero hay valores que yo cultivo, que siempre no quiero dejar, ¿no? Claro. Y el seminario menonita en esa época, también ya cuando se generó la situación social más conflictiva en Uruguay, con el MLN y con los militares, ¿cómo eran esos tiempos? ¿Qué te acordás de ese momento? Mira, para mí eran tiempos buenos, porque yo era medio, ¿cómo te voy a decir? No quería matarlos, no quería que se fueran, me gustaban los principios, digamos, no de la violencia, porque los menonitas que somos no violentos, ¿no? Por principios cristianos, ¿no? Entonces, los menonitas, yo seguí siendo menonita siempre me relacioné con quién me preguntas, ¿con los metodistas o con...? No, que si en esa época... con la Tupamaros. Claro, si estaban los Tupamaros. Yo tenía amigos que eran Tupamaros. Yo nunca fui Tupamara, pero tampoco quería matarlos a ellos, me gustaban sus principios, ¿no? En ese sentido, y creo que había más de algún menonita que no estaba totalmente en contra de todo ni de nada, ¿no? O sea, compartían la visión de la transformación social. Nombrame algunos metodistas de esa época. Eber Cardoso. Eber Cardoso, sí. Él fue estudiante en nuestro seminario también. Ademar Olivera. También lo conozco. ¿Viven todavía? Sí. ¿Tuviste el documental que hicimos sobre la iglesia en tiempos de la dictadura?
No me acuerdo. Yo creo que te lo pasé. Mi marido me preguntó si lo vi. Te lo puedo dejar acá después para que lo mires, ahí aparecen todos. Emilio Castro aparece en imágenes porque ya falleció. ¿Y Emilio Castro se murió? Sí, Emilio Castro se murió. Hace como... Me olvidé, me habré enterado en ese momento. 5 años hace. ¿Pero estaba en Europa o...? Murió acá. Yo llegué a conversar varias veces con él, muchas veces, porque era muy amigo mío. Mira, yo me acuerdo. O sea, era mucho mayor que yo, pero... Cuando era joven. Después de viejo casi no lo vi más. Y como en esa época, por eso que había ese... Él era profesor del seminario también. Claro. Araceli Esati, no sé si la conocí. Sí, también la conocí. ¿Está bien ella? Sí, ella está bien. Sí, ella sigue trabajando en la iglesia. Está de presbítera ahí. Es menor que yo, pero... Sí, también tiene sus años. Tampoco es una chiquitina. No. Sí, bueno, Araceli fue otra de las que me dijo que hablara contigo, porque yo entrevisté a metodistas, entrevisté a valdenses, a Carlos del Monte. También. Carlito. Mira, yo no era así fanática menonita, era cristiana y mis compañeros, mis hermanos, eran de distintas denominaciones. Uh-huh. Me reuní, teníamos reuniones de la Junta de Evangelización del Uruguay, teníamos reuniones interdenominacionales. Y tú escribías en un lugar que yo leí unos artículos, boletín ecuménico. Sí, se debe haber escrito. Sí, aparecen unos artículos. Yo creo que siempre fui ecuménica, ¿viste? Y mi fe siempre fue evolucionando muchísimo. Si yo te dijera cómo era mi fe cuando recién empecé, uh-huh, capaz que hasta creía que me iba al infierno si no me convertía y cosas así, ¿verdad? Y hay algunas personas que reciben a Cristo para salvarse del infierno. Que eso ya, me imagino que tú no, ¿verdad? Capaz que cuando recién me convertí, sí. Claro, por eso, uno precisa eso, ¿viste? Pero bueno, ese es como un primer sentimiento de necesidad humana también, ¿no? De relacionarse humano, porque uh-huh, uno no quiere desaparecer en la nada, ¿verdad? Claro. Y en esa época de que estaban Ever, Ademar y vos y Miguel de profesor ahí, yo escuché que acá en el seminario menonita se había escondido a personas que eran perseguidas políticas. Sí. Yo tenía amigos que eran Miguel Brun no era menonita, era metodista. Uh-huh. Y era muy amigo mío, y venía y me decía, Miguel, contame algo que decía. Y él me contaba algo, me daba esperanza de que el movimiento... Yo nunca fui violenta, ¿no? Traté de no ser violenta, ¿no? Nunca me uní con los tupamaros. Pero ellos era lo que sabían hacer, lo que sentían que tenían que hacer. Uh-huh. Entonces Miguel, él era profesor en el seminario ahí, ¿viste? ¿Fuiste a la Millán? Conozco, sí. Hay una escuela primaria ahí. Porque de aquel lado también hay cosas... Hay otro predio. En verdad conozco al lado. No, eso más allá. No. Es en Millán. En Millán, por Millán, sí. Christian Andersen, sí. Un jardín ahí. ¿Pero la iglesia lo vendió o lo alquila? La iglesia se lo vendió a la llamada de medianoche. Por eso, yo he entrado alguna vez a llamada de medianoche. Bueno, yo no me he relacionado mucho con ellos. No, yo antes porque fui al No por no querer, sino por no tener ocasión, ¿no? Sí. Entonces... El seminario, entonces, en esa época te preguntaba si Miguel era profesor acá ahí. En esa época. Uh-huh. Y entonces cuando él entraba por aquella puerta, le decía, Miguel, dame alguna noticia, contame algo. Entonces me contaba cómo iban las cosas. Él sabía que yo lo apoyaba, ¿no? No violenta y todo, uh-huh, las cosas que él quería para el pueblo uruguayo para mí eran importantes, ¿no? ¿Me entendés? Un poco sí, entiendo perfecto. Sí. Un poco de contradicción, ¿no? Pero incluso yo escuché que este pastor Miller, ¿no? Daniel Miller. Trabajando en el Borro, también había apoyado y salvado la vida escondido. Sí, porque él estaba con los pobres y fue a trabajar al Borro porque quería que los pobres salieran de su pobreza, ¿no? No, Daniel Miller sí. Daniel y Eunice Miller. Eran muy comprometidos. Era Eunice Leadwiller. Eunice era de Argentina. Era la hija de este otro. De Nelson Leadwiller. Uh-huh. Una de las hijas de él. Y ellos, yo los conocí como matrimonio ya, iba mucho allá a Timbúes.
Timbúes es una calle donde estaba... ¿Dónde estaba el trabajo de la iglesia? Seguro. ¿Y cuál otra? No, Por allá por la Ossini Unión. Bert. Por la No, Unión. en la Unión, pero en el Borro, ¿en qué calle trabajaban? No me acuerdo. Pero es donde es ahora la obra ecuménica del barrio Borro, en Ossini Bertani y San Martín. Sí, claro, ahí estuve también, pero no era, pero donde yo te mencioné, era en, ¿qué te dije? Timbúes, me dijiste. ¿Qué? Timbúes. Timbúes. Pero eso es la Unión. Eso es la Unión. Pero en el Borro Pero trabajaban en el yo San Martín. hace tantos años que no me acuerdo bien para dónde agarraba ni en qué iba, ¿viste? Pero el lugar que después devino la obra ecuménica. Porque yo escuché que el trabajo de los menonitas, o sea, que los primeros que fueron a trabajar al Borro fueron los menonitas, que después se sumaron los metodistas, los valdenses y los luteranos. Claro. Y Claro, porque los menonitas recién llegaban. recién habían llegado y fueron a hacer una evangelización avanzada, digamos. Seguro. Que fue en el 68, por ahí. Sí. 69. Yo ya me bauticé en el año 54, ¿viste? Hace mucho. ¿60 y cuántos años? 65 años. Hace un rato. Y los menonitas entonces ahí, en esa época, que tenían un Pero compromiso, ya habíamos crecido un poco. ya en el 60 y pico Yo eran fui la más. primera en A finales de los 60 eran un grupo ya grande, ya igual. no te puedo decir cuántos éramos, pero no me acuerdo, ¿viste? Pero había varios uruguayos. Sí, claro. Se fueron formando uruguayos en distintos barrios. Allá en donde yo vivía, por la calle Esperanza, también Y había. tenían un compromiso social, una visión desde la no violencia, pero comprometida con... Sí, claro. con lo Sí, social. Sí. Nombrame algún otro metodista. De esa época, Hilda Vence, Hilda Benson, pastora de la Iglesia Metodista Central. sí. Y estaba, no sé, un tal Sosa, un diácono, que es el papá de Raúl Sosa, un pastor. No me acuerdo de él. Sosa, no me acuerdo del nombre, tengo que preguntar a Raúl, a ver si. Pero así veteranos, de los que aparecen en el documental, Eber, Ademar, Araceli, Emilio, Sí, todos esos eran de mi época, ahora sean más o menos. a lo mejor un poco más Enrique jóvenes. Balog, ¿Qué? el obispo Balog, él está en Colonia. Sí, pero no, el nombre nomás. Smith, el pastor ¿Qué? Smith, El Smith, nombre nomás, el no, que era no, norteamericano no, también. ¿Así? ¿Cómo era? Earl Smith. Es Ah, Earl Smith. sí, pero no tuve tanta relación con algunas personas como con otras, ¿no? Porque Smith era también de la teología de la no violencia, Ah, bueno. pero de claro, Estados Unidos, Claro, no es privilegio ni por propiedad de los menonitas. menonitas, sí. Porque él estaba vinculado al movimiento de Martin Luther King pacifista de los derechos civiles de Estados Unidos. O sea, él vino de Estados Unidos ya con esa formación y trabajo con los sindicatos. Claro. Y bueno, entonces, para contarte un poquito más de cómo se desarrolló mi vida, cuando empecé a venir acá a la iglesia que estaba en Millán, la iglesia menonita, me relacioné con la bibliotecaria. Y me preguntó, ¿no querés ser bibliotecaria? Y yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Estudiar bibliotecología. Entonces fui a la Escuela Nacional de Bibliotecología de acá, estudié los 3 años y tomé la biblioteca cuando ella se fue. Y después eso me llevó a organizar bibliotecas menonitas de la región, ¿no? Y enseñarle a otros cómo se hacía, ¿viste? Entonces, así se va desarrollando la vida de una persona que se vincula, ¿no? ¿Y el seminario menonita se fue en qué año? Ay, no me acuerdo en qué año se fue. Pero tú estudiaste bibliotecología y llegaste a Todavía trabajar estando. No, acá no, yo estaba ya. Yo vivía cerca de la calle Vilar de Bois. para allá. Seguro, allá estaba el primer seminario que hubo, después se vino para acá. Pero yo ya había estudiado Bibliotecología. No, me parece que empecé cuando estaba acá, En se el abrió la biblioteca acá. Y me hice cargo de la biblioteca y enseñé. Fui a Bolivia a enseñar bibliotecología, fui de distintos países donde me invitaban, ¿no? O sea que uno siempre encuentra alguna tarea para hacer. ¿Y por para el qué se crecimiento de la fueron? iglesia, ¿eh? ¿Por qué se fue el seminario de menonita de Uruguay? La verdad que no sé. El seminario recibía estudiantes de América del Sur y profesores también de varias partes del mundo, inclusive del norte, ¿no? Pero debe ser que llegó el momento del final del seminario y se fueron. Se fueron y entonces se vendió aquella mitad. Se quería primero vender todo esto, de Millán hasta acá. Pero resulta que
que no, o sea, no había comprador que quisiera comprar una cuadra de terreno, ¿no? Desde Millán hasta La Violeta. Entonces se decidió fraccionar. La parte del frente se vendió llamada de medianoche. Un grupo cristiano bastante conservador. Sí, sí, sí. Entonces acá hicimos ese edificio. Primero nos reunimos en las aulas. Esas aulas que ves ahí, Ajá. allá, esos eran los primeros salones de clase del seminario, menonita. Ahí daban las clases, ¿viste? Cuando ya se había vendido de aquel lado. No, No. el seminario Cuando estaba todavía allá, funcionaba. sí. Era ahí. Bueno, después ir a Había fijar. 2 aulas así, allá, ¿ves? Allá, Ajá. que son de material con vidrio y Me voy a fijar. de hierro. Bueno, había 2 aulas y allá estaba la capilla, digamos, y las clases de los profesores. Pero acá también, entonces, y un día, como se vendió la parte del frente, porque no se vendía todo, se levantó ese templo, que también fue el centro de estudios, ¿verdad? Y se edificaron estas casas. No, estas casas se edificaron antes, cuando estaban los estudiantes, porque acá vivían los estudiantes. Claro. Claro. Y entonces, eso ya quedó para las iglesias menonitas del Uruguay, que ya estaban, Claro. habían crecido, necesitaban lugar, y se hizo aquel edificio, y eso y esto quedaron para las iglesias menonitas, ¿no? Comprado por una cosa que se llama ASEMT, Asociación Seminario Evangélico Menonita de Teología. Y acá eran las clases, acá se formó la iglesia de la Floresta, con gente que se había empezado a formar allá, como yo, por ejemplo, ¿no? Nunca fui pastora, pero nunca me dijeron que no predicara, ¿viste? Sí, las cosas que agradezco, porque hay mujeres que piensan que no tienen derecho a predicar, ¿no? Claro. Pero acá siempre te dejaron predicar. ¿Qué? Y en otras iglesias menonitas de Uruguay también pudiste predicar. Sí, y fuera del Uruguay también, porque después ya me hice miembro mundialmente, los menonitas mundialmente. Entonces, por 18 años trabajé con el Congreso Mundial Menonita y me invitaban, y recorrí todo el mundo. Mira. África, Asia, no te digo todos los países, pero era parte de los menonitas. Claro. Que sabían que podían hablar en inglés, porque para ir a África y a Asia te que hablar inglés, ¿no? ¿Y tenés algún folleto o recorte o algo de esa época de lo que se hacía en el seminario menonita o de esa? Tengo que buscarte algo y después te aviso. Si encontrás, porque a veces en los artículos o en esas cosas. Por ejemplo, pero alguna cosa de aquella época. Claro, de esa época a veces se Tenemos una biblioteca acá, que yo la organicé, que ya era bibliotecaria de allá, y después cuando pasamos acá, nos trajimos un montón de libros, pero ahora nadie lee, te voy a decir una cosa, nadie lee. Pero capaz... Nadie usa los libros hoy día. Sí, eso es verdad. Pero cuando veas el documental, vas a ver que nosotros pusimos para ilustrar algunas cosas de la época, artículos de prensa, fotos, que claro, hoy los chiquilines más miran un audiovisual, pero si en un audiovisual uno puede mostrar, aunque sea digitalmente, el papel, es una forma de... ¿Y tu proyecto cuál es? ¿Para quién es? Yo estoy lo que hicimos, que ya está hecho, terminado, y que ahora queremos continuar el año que viene, o este año, el año que viene, es un proyecto que busca recoger la memoria de los cristianos en la defensa de los derechos humanos, en su compromiso con la transformación social, para alentar y motivar a que los jóvenes cristianos de hoy tengan una fe comprometida y no solo una fe de esperar que lo venga a buscar Dios para llevarlo al cielo. Una fe de aeropuerto. Esperar a que venga el vuelo para el cielo, digamos. Básicamente esa es la idea, que los jóvenes de hoy que son cristianos, que hay muchísimos, que hay muchos más que cuando vos eras joven, pero que haya más no significa que eso esté generando un cambio social. Más bien, parece ser que hay muchas formas de fe que a veces... Entonces hay que empezar de vuelta. Duermen. O hay que reiniciar, o hay que empezar algo nuevo. Sí, también, pero a veces
en el hacer algo nuevo, por lo menos creo, que está bueno recoger qué cosas se hicieron bien y mal para aprender también, ¿no? O sea, Sí. qué cosas hay de aprendizaje de la memoria de la gente que ya vivió un montón de experiencias. Los metodistas no eran pacifistas, yo sé que no eran amigos míos y me contaban en qué estaban ellos colaborando. Y yo nunca le dije te vas a ir al infierno, yo me daba cuenta que había cosas que a veces yo no las quería hacer, pero alguien las estaba haciendo y bueno. Pero compartías quizás el objetivo de transformación, no el medio. Lógico, pero lógico, no. Yo no quiero matar a nadie con mis manos, tampoco quiero mandar a nadie que mate a nadie, ¿viste? Pero entiendo que algunos no saben cómo no ser no violento. Claro. No saben cómo ser no violentos y pensar que están ayudando, ¿verdad? Que están colaborando con el Por cambio, ejemplo, ¿no? con Miller, de este pastor que él era pacifista y todo, Sí. Katia me contó que los apoyaron mucho, incluso cuando estuvieron presos, Miguel Brun y... A él lo tuvieron así parado, pegándole, como en penitencia por estar hablando en favor de los pobres, por ejemplo. ¿A quién le Los pegaron? militares, a Daniel Miller. A Miller. Seguro. No, yo sé. Había buscado. Yo sé que estoy escribiendo mi historia, porque uno va llegando a cierta edad que más vale que empiece a escribir su historia. Tengo 13 páginas, pero, mira, si querés... No, eso no. Espérate, hay 2 párrafos que quería compartir contigo si vos querías. Sí, ¿no? por favor. A ver, espera un poquito. Bueno, a ver, vos que la quiero empezar a compartir antes de morirme, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué la escribí? A ver, esto no. No sé cuánto me va a tocar vivir, pero capaz que me toca vivir 100 años. ¿Cuántos años? ¿87 dijiste que tenías? 87. Puedo descubrir y apreciar con todos estos cambios en mi vida, porque adelante tengo todos los cambios en mi vida y de todas estas relaciones con distintos grupos alrededor del mundo, que cuando una etapa en la vida parece terminar, puede haber otra muy importante que te espera para que continúes activa. Que a través de otras personas Dios te puede abrir puertas y mostrar caminos, y el Espíritu Santo te puede ayudar para que aceptes aquello que es lo mejor. Personalmente nunca tuve que golpear puertas para encontrar cuál es la posible mejor tarea que debo emprender, y esa es la verdad de mi vida, ¿sabes? Que no es poca la diversidad en las comunidades cristianas alrededor del mundo, incluyendo menonitas. Diversidad aún entre los menonitas. Así que no hay nadie perfecto, ni único, ni... Sí. Que no hay una sola manera de adorar a Dios y servir al prójimo. Esa es mi experiencia. Que son muchas las condiciones que tenemos en común los que nos llamamos cristianos y mucho lo que tenemos que aprender unos de otros. Y lo creo. Yo aprendí mucho de los metodistas también. Nunca fui metodista, pero eran mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de estudio. Y de otros también. Que no hay pocos problemas y situaciones difíciles a nuestro alrededor y en el mundo. Que ser parte integrante y activa de una comunidad de fe puede marcar una diferencia para nuestra vida personal en la forma de encarar esas situaciones y para que haya un cambio positivo en el mundo. Y que nunca he dejado de sentirme bien ubicada como miembro de la Iglesia Anabautista Menonita. Antes era solo menonita, ahora es anabautista. Recuperamos la historia, ¿no? Anabautista quiere decir rebautizado, ¿no? Sí, conozco. Que siempre ha tenido algo especial para aportar al concierto de las iglesias y que según mi experiencia he recibido como inspirado. Bueno, no sé si esto vale algo. Bueno, acá estoy diciendo que, aunque soy bibliotecaria, no piensen que puedo leer todos los libros que me llevan en las estanterías. Me propongo ahora dedicar tiempo más a leer, pero no tengo tiempo, ni ganas tampoco. Bueno, pero mira,
Otro testimonio mío. Quiero mandar esto antes de irme al cielo, ¿viste? No sé si me voy al cielo, pero me paso de... ¿Por qué elijo quiero seguir siendo anautista menonita? Porque creo que Jesucristo es el Señor y su enseñanza y vida son el ejemplo a seguir. Así creo en Jesucristo, ¿no? Es el Señor mucho más amplio de lo que yo me puedo imaginar. No lo vi nunca, pero lo sentí. Sentí a través de su experiencia, de su manera de actuar, de vivir, de morir. Porque no creo en la violencia como solución para las diferencias entre personas y entre países. Porque sí creo que la Iglesia tiene la responsabilidad de promover la paz en las relaciones entre las personas y entre los pueblos. Yo creo todavía. Porque creo que en el sacerdocio de todos los creyentes, y prefiero que no se formen jerarquías. Esa es mi preferencia, ¿no? Así, a eso he llegado. Porque creo que hombres y mujeres pueden ejercer el ministerio pastoral. No sé lo que... Sí, ahí está el archivo. O sea, que yo no me he ocupado demasiado de la biblioteca. La organicé acá, porque la biblioteca está ahí, ¿viste? La organicé acá, pero no vinieron todos los libros que estaban porque se fueron para el Paraguay. Se reabrió un seminario en Paraguay después que se cerró acá, ¿no? Claro. Porque los paraguayos un poco son como los que tienen la... Yo me fui con los libros para llevarlo, con un profesor deshicimos los estantes de la biblioteca. ¿Y qué son? En cajones. ¿Un contenedor o...? Lo mandamos por agua? No sé si fue por mar o no me acuerdo. Entonces yo me fui a Paraguay, lo esperé y preparé a dos jóvenes para ser bibliotecarios. Y estoy hablando hace muchos años, cuando se cerró ya en el frente. ¿Se cerró cuando ya era dictadura? No me acuerdo. Tendría que fijarme. Sí, no me acuerdo. Si querés ese dato lo voy a buscar. Sí, capaz la fecha, porque una cosa que yo había escuchado de los pastores que estudiaron ahí, de Ademar y Eber, es que parte de que el motivo del cierre del seminario menonita es que como los pastores norteamericanos, estos Miller y esos otros, estaban muy comprometidos con los temas sociales y muy bajo la lupa de los militares, que a los paraguayos especialmente no le era muy... No tenía mucho interés en mandar estudiantes, no se animaban a mandar, no se sentían muy seguros que sus estudiantes no iban a correr peligro, ¿viste? Sí, y también porque los paraguayos menonitas nunca fueron ideológicamente muy progresistas tampoco. La verdad que no. También. Yo conozco, en el Chaco no me acuerdo si estuve, pero estuve en Pala. Fui a llevar la biblioteca. Sí, claro. Y preparé a algunos estudiantes para que la manejaran, ¿verdad? Y he ido más de una vez, pero al Chaco no me acuerdo si fui o no fui. Pero eso para adentro, donde están Seguro, sí, la gente más vinculada al campo, digamos. Claro, en el sur del país, ¿no? Sí, y Filadelfia. Y Filadelfia, todo eso. ¿Fuiste por ahí? Uh-huh. Sí, sí. Ellos se creen muy especiales, sí. No en el tan buen en el sentido positivo, yo qué sé. En conservadores de su fe, de su doctrina, de sus principios, ¿no? Sí, un poco. Yo también, viste que tengo los míos, ¿no? Pienso en Paraguay. Los menonitas que no son alemanes tampoco son muy adelantados, uh-huh. Son muy adelantados. No. ¿Será que este no es el momento? Y teníamos grupos de jóvenes que nos sentíamos de igual a igual. Y también se reunían allá el 8 de octubre en el centro ecuménico. También. En propios ahí. También conozco el centro ecuménico. Hace mucho que estoy más bien en casa, ¿viste? No, te digo de esa época. De esa época andaba por todos lados, ¿no? En esa época había como una efervescencia de cosas muy grandes. No, y además que en esa época yo viajé por todo el mundo, ¿viste? Qué bueno. Siendo parte del Congreso Mundial Menonita, uh-huh. Como yo sabía inglés, podía traducir. Y me seguían, me ponían de redactora, de editora, y si había una reunión me ponían en la sí, traductora, equipo de redacción. Entonces tuve que ir a África, tuve que ir a Asia, tuve que ir por Europa, por Estados Unidos. Hagamos así. Para mí era lo natural. Sí, y el Omani.
No me pareció una parte de servicio. que era una exageración, me pareció normal. Tenía la posibilidad, como no voy a ir, me invitan que vaya, y tengo amigos por todo. Algunos se habrán muerto ya, pero conocí muchas iglesias de todas partes del mundo. Gracias a Dios por mi vida. Qué lindo. Y ahora que siga la tuya, adelante.